Y como dice la publicidad, S.C. Johnson y el Glade nos dio perfume en el ambiente. Entonces, ¿dónde había quedado el mensaje? Sale la olla. Eso es lo que ustedes pueden demostrar que es lo que se llama máquina de vapor. O sea que a partir del agua, de la ebullición, el aumento de presión, yo puedo mover esa tapa. Si yo puedo mover esa tapa, puedo mover otros mecanismos, los pistones. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una caldera, se pone agua, se tapa, y entonces, ¿qué se hace? Se le pone en una salida un pistón. Si aumenta la presión y abro la válvula, ¿qué es una válvula? A ver, para ustedes, ¿qué es una válvula? Lo que dije. Algo que se cierra y se abre. Sí, pero la puerta también se cierra y se abre, pero... A ver, un ejemplo. Como un pasaje. ¿De qué? Regula. Como un pasaje. Pero lo importante es esto, las válvulas regulan. ¿Qué significa regular? Perdón, profe, ¿puede dejar entrar a Sí, los que están? Ahí está, ya están todos. Faltaba Florencia nomás. Ok, bueno, perdón. miren, una válvula es algo que regula. Ejemplo, mi válvula mitral, mi diástole y mi sístole regulan el pasaje del fluido. ¿Ok? Me voy a Mendoza. Las acequias. ¿Alguien conoce lo que es una acequia? Sí, pero bueno, no me sale acá. Sí, no, sí. No, yo no sé qué es eso. Bueno, ¿saben lo que es una acequia? Es un canal. Es como si fuera... En los barrios también afuera, cuando nos vamos a Pergamino o afuera de la capital, muchas veces lo que vemos es que está la calle y al lado de la calle hay una zanja. Eso en realidad no es una zanja, sino es un canal que sirve para toda la lluvia, etcétera, se vaya por ahí y no se inunde la calle, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En las montañas es muy común que no llueve siempre. Si ustedes van a Mendoza, Mendoza es un clima ultra seco, que no llueve. Entonces, ¿qué sucede? Si no llueve, ¿cómo tengo la uva? La uva necesita agua, pero no mucha. Si tuviera mucha agua, se pudriría. Entonces, ¿qué se hace? Cuando viene la época del deshielo, a través de esos canales, de esas zanjas, se hace bajar el agua de deshielo. Viene mucha agua. Entonces, ¿qué hacen las personas, los dueños de los campos? Tienen con puertas, como si fuera una puerta, pero que se sube y se baja, y con esto regulan el caudal de agua que le va a entrar a su campo. Ese es otro tipo de válvula. La represa. Sí, como tiene en Córdoba, ¿no? Exactamente. Una represa pasa lo mismo. En los diques, ¿qué hacen? Con el agua para que cuando venga mucha agua no se inunde, o sea que la retengo, se crea el agua artificial, y si hay demasiada agua lo tengo que abrir. ¿Por qué? Porque si no se romperían las paredes. Entonces eso. Y de paso también en casa tengo válvulas. ¿Cuáles son las válvulas de casa? Las canillas. Muy bien, la canilla, la llave de paso del gas, la llave de luz. Es una válvula, porque permite pasar o no pasar el flujo. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la caldera, pusieron agua alrededor de la caldera y le pusieron fuego. Comenzó a calentar el fuego y a través de un tubo hacían salir el vapor. Ese vapor salía con tanta presión que movía el tubo hacia adelante. Entonces, ¿qué sucedía? Claro, si se movía hacia adelante tenía el golpe como si fuera de trompada. El problema es que tenía que hacer que volviera hacia dónde. ¿Para atrás? No. Muy bien. ¿Y cómo hago para que vuelva atrás? A ver. Con más agua. No, no más agua. A ver, ¿cómo lo harían? Miren, vamos a hacer esto. Para que ustedes lo vean bien, ¿eh? Entonces, yo tengo esto, miren. Esto es la rueda. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Un señor de golpe va y dice, yo lo que voy a hacer... presión. ¿Cómo? Con un poco de presión. Sí, yo quiero empujar esto. ¿Está bien? Entonces, si yo lo empujo, yo puedo decir, bueno, lo que voy a hacer es esto, miren.
voy a empujarlo y voy a tener un brazo. ¿Está bien? Ese es mi brazo, el que va hacia adelante. Entonces en un momento dado Perdón, digo, ¿usted está mostrando algo? ay, perdón, es que como volvimos a entrar, disculpe. No, le pregunto, bueno, usted, como no estoy viendo nada, por eso. No, ustedes siempre me tienen que hacer acordar, porque yo ¿cómo se dice? Me engolosino y entonces a veces algunas cosas se me escapan. Bueno, miren, vamos a hacer esto. En un momento vengo acá y digo, yo voy a ejercer presión. Entonces uno de golpe viene y dice, bueno, si usted quiere ejercer presión, lo que puedo hacer es esto. Lo empuja. Ahora, si yo empujo acá, acá armo la presión, ¿qué sucede? Y esto lo vamos a cambiar de color para que se vea mejor. A ver, ¿qué pasa si yo tengo una rueda y empujo en ese punto? ¿Se gira la rueda? No, Se arrastra la o rueda. sea, arrastra. Muy bien. Y si le arrastro la rueda, tengo que hacer mucha fuerza para empujar algo. Muy bien. Pero otro señor de golpe va y dice, en realidad no hay que hacer presión acá. ¿Saben dónde vamos a hacer presión? Vamos a hacer presión Más acá. arriba. Muy bien. Entonces, si yo hago presión acá, lo que voy a hacer es esto. Esto lo voy a enganchar a la rueda. Si yo hago presión, esta rueda va a comenzar a girar. ¿Está bien? Y después digo, ¿y cómo hago para que esto retroceda? Lo que hago dentro de este pistón, pongo un resorte. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo suelto el vapor, el resorte se estira. Cuando suelto la presión, ¿qué hace el resorte? Vuelve, no. Muy bien, entonces Vuelve. este brazo, ¿saben qué va a hacer? Va a empujar y va a volver. Y va a volver. Va a empujar y va a volver. ¿Y qué mecanismo hace ese movimiento? De va y vuelve, va y vuelve. Los del. La locomotora. Muy Eso, bien, el ese tren. contador. Miren esto, ¿eh? El tren. O sea que si no hay máquina de vapor, no hay tren. La gente durante miles de años y siglos, ¿qué hizo? Empujar con sangre las cosas. ¿Por qué digo empujar con sangre? Porque lo hacían ellos mismos. Los mismos significa todo ser vivo, llámese animal de carga o llámese persona. Si estoy solo en mi campo, empujo yo la carreta, porque no tengo animales, no tengo vacas, no tengo bueyes. Soy Estado o tengo personal, lo trabaja el personal. Pero en esa época uno no tenía empleados. ¿Qué tenía? Para hacer los trabajos pesados. Animales había. Y si no había animales, Esclavos. teníamos De esclavos. carga. O sea que, y todo se movía así, ¿eh? Los molinos para los alimentos y todo lo que era movimiento. ¿Está bien? Claro, El se usaban molino, los animales de carga. exactamente. Cuando en la ruta y dicen prohibido tracción a sangre, en realidad lo que significa el término es que no tiene que ser un ser vivo, o sea, sangre, un ser vivo, el que lo Sí, ni caballo, ni burro, ni nada. exacta. O uno mismo, ¿no? O sea, uno no puede estar en la ruta empujando una carreta. Pues imaginen que se me escapó el caballo, entonces yo tampoco puedo hacer eso. Bueno, seguimos avanzando. Esto sirve para la máquina de transportar, pero también sirve para los telares. ¿Por qué motivo? Porque yo, con un poco de ingenio, ¿qué digo? Si esto me sirve para mover una rueda, me puede servir para... ¿Saben? ¿Vieron cómo trabaja un telar? ¿Alguien vio cómo es el trabajo de un telar? Sí, que tiene la rueda, ¿no? Sí, una rueda. Sí, la No rueda. tanto la rueda, ¿saben qué es? Son dos Pero tío, bastidores. a veces eso es el bastidor y tiene un diente con el que se Claro, o sea, peina. tiene dos bastidores. ¿Saben ustedes qué es un bastidor? Sí, es como una especie de cuadrado de madera, Donde se tiran los donde hilos. generalmente a veces tienen como clavitos y ahí se tensa el hilo para poder ir Pero se tejiendo. forma en forma de una V. O sea que uno lo único que hace es Sí, depende, hay abrir o varios tipos cerrar. de bastidores. Claro, pero abrir y cerrar el bastidor y en el medio, para que se traben los hilos, uno pasa ¿qué cosa? El diente, la lana. Sí, pero ¿con qué? A ver, tiene un nombre eso. Sí, ya sé, ahí no me sale. Se la debo. Bueno, a ver,
Ustedes, para quedar más lindas, o los muchachos más bellos, ¿qué se pasan en el pelo? Si no salen Cepillo. Un peine. un peine, peine. muy bien. Entonces lo que se pasa es un peine. ¿Saben qué es un peine? Es el hilo que traba la trama. O sea que cuando ustedes vean su camisa, su remera o las sábanas, lo que trabó ese cruce de bastidores es el peine. ¿Lo ven? Porque uno, ¿qué hace? Y hagan esto con la mano. Abran los dedos y pónganlos enfrentados. Ahí yo tengo los bastidores. Mis dedos son los hilos. En el medio de ellos, si yo en este momento pusiera qué cosa, pasara un hilo, ya no podría soltar mis dedos, porque tendría una trama, y eso es lo que nosotros llamamos la trama. ¿Está bien? Bueno, si yo lo hago esto mecánicamente, ¿qué hace la máquina esta? Abre y cierra los bastidores y mueve, o sea, envía y saca el peine. Y con eso, ¿qué hago? Producir mucha ropa. O sea que la gente comienza a vestirse más. Ya estamos en el siglo XVIII, allá finales del XVIII, 1700, 1780, Revolución Francesa, independencia americana, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? El mundo comienza a partir de ahí, con la Revolución Industrial, a marcar una idea. O somos agrícolas o somos industriales. ¿Está bien? Esa fue la gran causa. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes seguían con el sistema antiguo, lo que tenían era campo y a través del campo obtenían las cosas, el algodón, los alimentos, etc. Pero comienza a crecer que las ciudades, y entonces ¿qué hace? A esos alimentos hay que darle manufactura, hay que envasarlos, hay que crear con ese algodón hilos, con ese hilo ropa, y entonces uno dice, mi país, ¿cómo va a ser? ¿Agroindustrial, solamente agropecuario o industrial? Entonces viene la famosa guerra de secesión americana. ¿Qué es esa guerra? ¿Por qué se da? Norte contra sur, en Estados Unidos. A ver. Y porque quizás algunos querían ser agrícolas y otros industriales. Muy bien. La historia a veces dice que era para liberar a los negros. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué piensan? Vayan a del... Era como una guerra de poderes igual Sí, también, pero, ¿no? a ver, quién... pero la guerra fue para liberar a los negros, a las personas de color, ¿no? Negros, ¿fue para hacer eso? No, tal vez fue como una excusa, pero... Pero, ¿y por qué? ¿Qué se necesitaba en el norte, que era industrial? Manufactura. No, se necesitaba mano de obra. Y la mano de obra estaba en el sur, en las plantaciones de algodón. O sea, yo necesitaba empleados, no necesitaba esclavos. ¿Está bien? ¿Por qué no necesito esclavos? A ver. Porque si hay esclavos no había quien hiciera los procesos, la manufactura, el proceso. No, pero yo puedo tener necesitaban quien esclavos que maneje esas trabajen. máquinas. Claro, pero puedo tener esclavos que manejen las máquinas, que era lo que Claro, pasó por al eso, sur. si los que trabajamos somos Sí, todos pero esclavos. pero había que enseñarles a No, manejar sí, las bien. máquinas. Hay que enseñarles, pero miren cómo es la idea. Para que Que ustedes, necesita quien compre eso. O sea, miren, si ellos son esclavos, en el yo sur había necesito esclavos. capital. Claro, pero en el sur había esclavos. Un esclavo para un señor de una plantación era un bien. Es como comprarse un auto, ¿no? Si ustedes se compran un auto, ¿lo cuidan? Y sí. ¿Por qué? Porque si no lo cuidan, claro, se echa a perder. se rompe, claro. Esto. Lo mismo pasa con los empleados, o sea, si no los cuidas y estás explotándolos todo el tiempo, llega un momento que uno ya no da más. Ahí Entonces está. el esclavo se muere. Entonces, miren esto, ¿los esclavos en el sur eran maltratados? Y sí, los Y sí, explotaban. seguramente sí. No, porque ¿No? si ustedes lo hacían trabajar de más, rendían poco, porque estaban cansados. Entonces, ¿qué hacían? La historia dice otra cosa, profe, Mm, disculpe. no, ¿saben por qué? Porque pasa esto, miren. Ustedes tenían una plantación, tenían su casa majestuosa, tenían vajilla, tenían platería, tenían todo, sí, eso está bien, pero los esclavos tenían sus familias.
o sea que formaban una comunidad, no eran libres de salir, pero estaban ahí adentro. Si el esclavo trabajaba, el esclavo tenía a su mujer e hijos y vivía. El hombre Sí, que pero al esclavo también se lo azotaba en ese momento. ¿cuándo se lo azotaba? Cuando querían que trabajara más rápido, No, cuando a ellos les parecía que no estaban trabajando, y cuando o sea que ¿a quién eh, se lo castigaba? obviamente Al ay, no me vagoneta, acuerdo. al No, al vagoneta. vagonista no. A ver, había gente que por ahí estaba haciendo algo y no le gustaba y lo azotaban. A ver, Eso, bueno, habría que, no hay nadie de, bueno, así se dice algunos libros de historia también, claro, ¿no? pero en realidad es un poco como la esclavitud acá en la Argentina, ¿está bien? La esclavitud acá en la Argentina casi ni existía. ¿Por qué motivo? Primero porque no teníamos plantaciones, sí existía en el campo, ejemplo Chaco o Misiones, pero en Buenos Aires no existía. Entonces cuando vino en 1813 la abolición de la esclavitud, en realidad se puso en la pared las argollas, todo eso, pero como un acto simbólico, porque en realidad lo que había era muy poco esclavo. Los esclavos, ¿saben para qué eran? Eran los empleados eh, dentro de las casas. Entonces se tenía esclavos para ser la cocinera, la servidumbre, el jardinero, pero más de eso, una casa tenía 5 o 6 personas como esclavos. No hablemos de la esclavitud como una plantación con 500 esclavos. Entonces, era todo muy simbólico y cuando ustedes tienen personas que están dentro de su casa, la tratan no porque lo conocen, es la nana, es la que hasta amamantó posiblemente a los chicos, es la que los cuidó a los chicos. Entonces los chicos, ¿cómo veían a ese esclavo? Como la persona amiga. Los amos, ¿cómo veían a ese esclavo? Como la persona que cuida a mis hijos. Miren qué importante. Entonces no lo trataban como lo que dice el libro que se le pega por mero gusto. En el norte pasaba lo mismo. Si ustedes de golpe tenían gente que tenía su familia, cumplían con sus tareas, no se les pega. Es absurdo, salvo que sea una persona media enferma, ¿no? Pero en términos generales, el hombre, el señor sureño de las plantaciones no hacía eso. Ahora, ¿qué sucede? En el norte se necesitaba gente. La gente que había se le pagaba un salario. Y permanentemente, ¿qué sucedía? Si ustedes llevan esos esclavos al norte, los tienen que mantener. Piensen que en el sur, ¿saben qué significaba mantener esclavo? Que tuviera comida y que estuviera sano. Y tuviera una vivienda. En el norte, cuando termina la guerra, los esclavos van todos al norte. Y entonces, ¿qué hicieron los esclavos? Somos libres. ¿Y ahora qué hacemos para vivir? Antes estaban acostumbrados que se levantaban cuando salía el sol, iban al campo, trabajaban y al mediodía tenían comida. No, acá hay que ir a la fábrica. Y entonces, ¿qué dijeron en la fábrica? Les vamos a dar un sueldo. ¡Ay, qué bueno! Tengo un sueldo, soy libre. El problema es que él no estaba acostumbrado a manejar dinero. En la plantación tenía lo necesario. No bueno, pero tenía lo necesario. Tenía familia, todos tenían comida, y si estaba enfermo venía el médico y los cuidaba. Perfecto. Porque si esa persona se moría, había que comprar otro esclavo. O sea que esto es como decir, tener un auto, una camioneta, una moto, no cuidarla y si se rompe tengo que comprar otra. No es negocio. En el norte, ¿qué hicieron? Le dieron plata, un sueldo. ¿Y qué le pasó al esclavo? Tuvo que ir y alquilar, tuvo que ir y comer. ¿Y saben cuál era el inconveniente? Que con lo que le pagaban no le alcanzaba. Y entonces aparecieron lo que nosotros llamamos Brooklyn, etcétera, 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 los barrios populares. Entonces, reemplazaron la esclavitud con las necesidades básicas cubiertas por la libertad donde no les alcanzaba para llegar. Miren cómo cambia la perspectiva, ¿no? O sea, uno muchas veces dice, claro, gana los yanquis, o sea, ganan los del norte, tienen muchos empleados, el país crece mucho, pero el beneficio ¿para quién fue? Para los señores industriales, no tanto para el pueblo, para estos esclavos en sí. Bueno, pero sigamos avanzando. Esto saben que va a llevar a que comienzan a crecer las ciudades en Estados Unidos, porque antes mucha gente vivía en el campo. Las ciudades eran grandes, pero no era, pero cuando todos esos esclavos se van hacia el norte, comienzan a crecer.
Ahora uno dice, ¿cómo era lo que sería un departamento, una casa en una ciudad? ¿Qué tenía? Lo común, ¿no? Un ambiente, la cocina y el dormitorio. Ejemplo. ¿Cómo se iluminaba una casa en esa época? A ver, ¿había electricidad? Creo que no. Muy No. bien. ¿Con velas o con los faroles esos? Muy bien. ¿Y Que cómo se encendía la velita. cocinaba? ¿Y cómo se cocinaba? Con leña. Muy bien. O sea que yo necesitaba leña y necesitaba tener candiles, velas, pero, y también se usaba, ¿saben lo que es el candil? Sí, no es ese coso A ver. que se le pone velas alrededor y te da la No, no, luz. no velas. En realidad, ¿saben qué es? Es un recipiente que tiene Sí, el que va adentro aceite, eso. Sí, tiene una aceite o mecha, queroseno. no, claro, pero tiene aceite, piensen esto, hay que descubrirlo, hay que explotarlo. Entonces, tienen aceite y tienen en la punta una mecha. Es lo que ustedes llaman el hilo. Entonces, el hilo se embebe en el aceite y ustedes lo encienden. Como el hilo está húmedo, no se quema, mientras que haya líquido abajo. Eso se usa desde tiempos inmemoriales, 500, 600, 700 años. Y si no, la vela tradicional. Entonces, pero para la vela tradicional hay que tener el cebo, la olor, en cambio acá tiene un aceite. Después se descubre el gas. ¿Cómo se descubre el gas? A ver, ¿dónde se descubre el gas comúnmente? Hoy en día nos vamos a Vaca Muerta, nos vamos a medir la montaña, pero en esa época, ¿dónde piensan ustedes qué es el gas básicamente? Un conjunto de gases. Sí, pero que salen del interior de la Tierra. Bueno, el común de claro. esos gases, ¿saben de dónde se saca? Profesor, De hay los una, pantanos. hay una Sí, compañera en ya la espera. dejé entrar, ya la puse a entrar. De los pantanos. ¿Está bien? Entonces, pero tiene un problema. ¿Saben qué es? Es gas metano. ¿Cuál es el problema del gas metano? que es Que es tóxico. tóxico No, eso. no es por lo tóxico. Que es inflamable. Muy inflamable. No, está bien. Descubren el gas porque estando en los pantanos, alguien posiblemente tenía un palo con un trapo embebido en grasa, aceite, lo encendió y se le cayó al pantano y hizo, ¡pff! Se encendió. Entonces alguien dijo, epa, eso está bueno. Otra persona dijo, si nosotros podemos extraer ese gas y llevarlo a través de tuberías, lo llevamos a la ciudad. Perfecto. Se extraía el gas desde el fondo de la tierra y se lo llevaba a la ciudad. Se hicieron cañerías. Entonces, ¿qué sucede? La cocina, en lugar de usar leña, usaba gas. Eso está bueno. La iluminación también era gas, porque en lugar de tener el candil con el frasquito, la mecha, lo que yo hacía que era salir a través de un pequeño pico, o sea, el gas, lo encendía y tengo lo que nosotros llamamos hoy una hornalla, ¿no? Pero tiene un problema el metano. ¿Saben cuál es? No tiene olor. Entonces, ¿qué sucedía? La gente se iba a trabajar. Invierno. Imaginen que no es el invierno, el invierno del norte en Estados Unidos, en el cual hace mucho frío. Entonces ustedes cierran la casa y se van a trabajar. Cuando ustedes ven a la tarde o tipo noche a su casa, ¿qué es lo primero que hacen? Abren la puerta y ¿qué es lo próximo que hacen? Prender la luz. Muy bien. Y en esa época, ¿cómo se prendía la luz? Con un Con fuego. Con fuego y chispa. explotaban, Claro, explotaban Con toda la una mierda. chispa. Y en el momento que ustedes encendían la chispa, ¿qué sucedía con la casa? Te Explotaban volaba. todo. ¿Por qué? Porque si había una fuga de gas, ustedes no lo percibían. Entonces, ¿qué se hizo a través a partir de ese momento? No fue en Estados Unidos, en realidad fue en Europa, porque Europa era la que estaba llena de cañerías de gas, se le puso perfume. Y ese mismo perfume en todo el mundo, ese olor fuerte, justamente es por advertencia. O sea, cuando ustedes le dan algo a un elemento es justamente por advertencia.
Esa advertencia que hace que hoy en día, si nosotros entramos, salvo que tengamos, ¿cómo se dice?, comprometidos el olfato por una inflamación, etcétera, nosotros entramos en cualquier ambiente, sentimos olor a gas, ¿qué hacemos? Abrimos las ventanas. Por eso es que siempre, ¿qué se recomienda en invierno? Que si ustedes tienen estufas a gas o tienen posible fuga, siempre dejen una pequeña rendija abierta. ¿Y eso qué va a permitir? Que no se acumule el gas. ¿Está bien? Al no acumularse el gas no está en el aire y cuando yo enciendo no hace la explosión. Claro, cada vez que volvía alguien y se sentía una explosión, la gente decía, uy, explotó la casa de Juan, explotó la casa de Matías. Para el Estado eso es peligroso, para las mismas empresas de gas, porque la gente no quería usar gas. Entonces le pusieron el perfume. Pero la gente igual seguía teniendo miedo. ¿Por qué? Porque el drama era cuando abrían la puerta. Entonces dicen, vamos a usar el gas para cocinar, para calefaccionar, pero no para iluminar. ¿La gente qué hacía? Había anulado todo lo que era la iluminación. Entonces, ¿qué hacía? Entraba en la casa, dejaba siempre una pequeña ventana abierta, igual estaba ya el perfume, pero le quedó el miedo de prender la luz y que explotara la casa, y entonces hubo que recurrir a otro mecanismo para iluminar las casas. Y ahí es donde viene ¿quién? El inventor de la lamparita. ¿Cómo se llamaba? ¿Edison era? Muy bien, Tomás Alva Edison. En realidad la electricidad no es que la descubre él, ¿eh? Él la ¿No lo produce. descubre Nicolás Tesla? No, ¿O mucho vino después? antes. En realidad el No, que vino después. hace las primeras... No. La luz en realidad se conoce desde siempre. Ahora ustedes van a decir, el profesor se volvió Chespirito. En la antigüedad, ya la gente conocía las propiedades de ciertos elementos para iluminar. ¿Está bien? De ahí viene el término electrón, por eso se lo llama electricidad. ¿A qué se lo llamaba electrón en la antigüedad? Época romana, griega. A ver, ¿quién me ayuda? Ya falta poquito, ya terminamos. ¿Saben qué era el electrón? Cuando ustedes estaban en una mina, dentro de una montaña, y estaban picando, rompiendo la pared para sacar materiales, para después fundirlos y sacar metales o el azufre, etc., habían ciertas piedras que por sí mismo iluminaban. Y a esas piedras las llamaban electrón. El término electrón no es que es nuevo, existe desde la antigüedad. ¿Y saben qué era el electrón? El ámbar. Ustedes saben lo que es el ámbar, ¿no? A ver, No. ¿en casa tienen ámbar? No, no sé qué es. Va, Bueno, no, el no. ámbar, ¿saben qué Sí, son? sé lo que es, pero no tengo en Bueno, casa. ¿vieron en casa cuando entro en la oscuridad y tengo algún reloj Sí. antiguo y muestra la posición de las agujitas del reloj? Tiene otro material, pero en realidad eso es el ámbar. El ámbar es una piedra que cuando está en la oscuridad ilumina por sí mismo. Ah, Eso es lo que hace que ciertos relojes antiguos, si yo estoy en la oscuridad, puedo ver la manecilla o el palito del minutero y del segundero. ¿Ok? ¿Qué sí, sí. sucede? Edison, Franklin, lo llamaron electricidad porque ilumina. A eso se le llama electrón, electricidad. Franklin fue el famoso del barrilete. Él lo que quería saber era, ¿qué es eso que está en los cielos que ilumina tanto? Que son los rayos. Entonces el que hizo su experimento fue elevar un cometa, poner un hilo y en la punta, abajo, puso una llave. ¿Qué sucedió? El hilo fue el transportador y la llave fue lo que indujo, por eso se llama inducción, la atracción del rayo hacia la llave. Y se iluminó todo. Entonces después Edison dijo, perdón, Franklin, si yo puedo dominar esto, puedo iluminar todo. Claro, el pro de Franklin no creó la luz, pero muchos otros científicos comenzaron a estudiar. Entonces, ¿cómo se hacía en la antigüedad para producir electricidad? Por frotamiento. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna, ¿cómo se llama esto?
linterna que no use pilas? Tiene una palanquita que ustedes hacen clic, clic, o las bicicletas. ¿Vieron las bicicletas? ¿Alguno tiene alguna bicicleta con dínamo? ¿No? Tengo bicicleta, pero no sé lo que es El dínamo, dínamo. ¿saben qué es? Es un pequeño tubito que tiene en la punta arriba una ruedita, que eso se apoya sobre la rueda de la bicicleta. Cuando ustedes comienzan a girar, se gira ese piñoncito que tienen arriba. Y adentro lo que tienen es un pequeño como motorcito que va girando y por inducción va produciendo los electrones. Así es como se produce la electricidad. Entonces, miren, antes de terminar, ¿qué hizo Edison? Dijo, esa electricidad es energía. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ustedes empujan algo? Hace Tiene fuerza, fricción. no sé. Hacen fuerza. La fuerza se puede transportar o se puede trasladar ¿en qué? En energía. Y el excedente de Sí. energía, ¿qué es? Calor. Entonces Edison lo que hizo fue esto, miren. Edison lo único que hizo fue, puso un pequeño cablecito, vamos a hacer así, la prueba de Edison. Miren, Edison lo único que hizo fue, a ver si me permite con este. No, este no me va a permitir. Yo lo que necesito, ay, perdón, se me fue el dibujito, acá está. Edison lo que hizo fue algo así, miren. No me permite. Bueno, a ver, vamos a hacer de cuenta esto. Vamos a aumentarle el grosor. ¿Está bien? Hizo esto. Este hilo de acá va a traer por inducción electrones. ¿Está bien? Entonces, si esto está trayendo energía y yo pongo algo que lo frene, ejemplo, vamos a hacer algo así, ¿ustedes qué harían? Verían en algún momento que esto comienza a levantar temperatura. Y comienza a levantar temperatura, y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando algo levanta temperatura? Se quema. Se quema esto. En realidad se quema, pero ¿qué pasa si de golpe ese elemento no se quema? Se pone incandescente. Ahí está, me gustó esa palabra, incandescente. O sea que imaginen esto. Yo voy a poner un clavito, miren, esto, lo voy a poner bien grueso. Vamos a hacer de cuenta que tenga este color, y esto también hasta lo puedo aumentar de temperatura. Entonces va a dar de cuenta que en este círculo va a entrar una energía, y en este va a entrar otro cable, pero que se llama neutro. ¿Saben qué hace el cable? Es como si fuera que está frenando el paso de electrones. Entonces, esos electrones que quieren fluir para acá, al no permitir su paso, comienzan a hacer que la varilla de hierro comience a ponerse violácea, roja, más roja, y cuando algo pasa de rojo, ¿qué hace? Se pone incandescente y ilumina. Perfecto. Edison crea la lamparita, pero tiene un problema la lamparita. ¿Cuál es? ¿De qué se olvida Edison? De hacer que no se ponga tan rojo porque puede explotar. No, o sea, en realidad no va a explotar, porque él lo hace al aire. O sea, esto lo hizo al aire, no es que está tapado, lo hizo al aire, y él lo único hizo, lo dejó días para ver cuánto tiempo duraba la lamparita. Porque la lamparita en algún momento dado, como es un metal, se puede derretir o se puede romper. El problema es que él dice, no, romper es imposible porque es hierro. Resulta de que lo deja encendido y deja esperar 24, 48, 72 horas. En un momento dado, él ve que la lámpara se corta. ¿Y por qué se corta? Era hierro, ¿eh? Uno dice, ¿cómo? El hierro, y se cortó. ¿De qué se olvidó él? ¿Porque no era conductor? No, sí es conductor, ¿eh? El hierro es altamente conductor. No de lo mejor, preferiría oro, o cobre, o bronce, como hago hoy, pero el hierro es conductor. Si no, fíjense, ustedes se ponen arriba de una chapa y llega a ver un poco de algún cable suelto y jaja. Sí, volamos.
¿Saben de qué se olvida? De el ambiente. ¿Qué es lo que hay en el ambiente? En este momento, ¿ustedes dónde están? ¿Qué es lo que hay en su ambiente? Oxígeno. Muy bien. ¿Y qué hace el oxígeno cuando encuentra calor? Como que se, Combustión. La combustiones se combustión que potencian. produce. Explosión. No. En realidad, miren, por eso en la bomba atómica se hace ese famoso hongo. Cuando hay calor, el aire está compuesto de oxígeno y partículas de agua. Entonces, ¿qué hace el agua? Choca contra la varilla que está caliente. Eso lo hace la naturaleza, tiende a equilibrar la energía. Entonces, choca la molécula de agua y el agua cuando se descompone, ¿en qué se transforma? El agua. Sí, las gotitas de agua se descomponen. Tengo H2O. En gas. Hidrógeno. No, en oxidrilos y comienza a liberar oxígeno. Como comienzo a liberar oxígeno, ¿qué le ¿No hace se el oxígeno? transforma en vapor? No, eso es cuando se calienta, pero cuando hace el choque, lo que está alrededor se transforma en vapor, pero la molécula en sí que tocó el metal se degradó, se rompió. Entonces, en el momento que se rompe, libera la molécula de oxígeno y esos hidrógenos que están sueltos se juntan a otras moléculas en el vapor y vuelven a formar otra vez moléculas de agua. ¿Por qué? Porque los hidrógenos sueltos con oxígeno que está ahí vuelven a formar la molécula y así repetidamente. Pero comienza a haber excedente por la reacción de oxígeno. ¿Qué le hace el oxígeno al metal? A ver, en casa, en el patio, ahí está, se oxida. ¿Qué significa que algo se oxida? Que se pudra, no sé, que se ponga. Sí, en realidad sí, está bien, pero mal Que el se ponga término. El choto, no concepto sé. está bueno, se pudre, pero la chapa no se pudre. En realidad, ¿saben qué se hace? Se degrada. ¿Por qué? Se degrada, se desintegra. Eso, pero ¿saben por qué? Porque tengo un elemento conductor y tengo un elemento como el oxígeno. Cambia su carga. Y entonces la varilla de hierro comienza a romperse. Por eso, ¿vieron? Por eso yo decía en casa, tengo el patio, tengo una puerta de chapa, y de tanto baldear, comienzo a ver que la parte de abajo es como si fuera un papel que comienza a hacerse agujeritos. Y entonces en un momento dado, ¿saben qué sucede? Se rompe la varilla. Entonces Edison, ¿qué dice? Esto no puede hacerse la reacción en el aire, porque se va a romper la varilla. Entonces, ¿qué le hace a este filamento? ¿Lo encierra dónde? En un vidrio, no. Muy bien, lo encierra en un vidrio y a ese vidrio, ¿qué hace? Le saca ¿qué cosa? A ese recipiente. Oxígeno. ¿Y cómo le saco yo el oxígeno? Una técnica de vacío. A ver, vamos a hacer esto. Ahora esto se está... ¿Saben qué? Lo voy a cortar y vuelvo a abrir la conexión, así ya termino, 5 minutitos y le tomo lista, pero quiero que esto quede bien. Vayan pensando en su profesión, ¿dónde hacen ese concepto de sacar oxígeno? Cierro un segundo. Profe. Sí. Una consulta, yo ya me tengo que ir a trabajar. Déjame el nombre y después tus compañeros me dan el presente, mijo. Miguel. No, a ver, espérate, vamos a hacer esto. Acá ya tengo la fecha. ¿Cómo es tu apellido? Ciares. Muy bien, espérate. Vamos a sacar el Ciares. A ver. No, no estás acá. Espérate un segundito, ¿eh? Ciares. Perfecto, ahí está. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, yo corto acá la transmisión y la vuelvo a abrir, así ya nos da el tiempo para terminar esto y el presente. Por favor. Bueno. Entonces, dejo de compartir. Finalizo y lo vuelvo a abrir, así entran ustedes.